Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Bronx, Nueva York, te invita a ver definitivamente Jesús. Sus pasos. Y ese es el texto o el título que tenemos para esta enseñanza. No es del hombre ordenar sus pasos. Amén. Estamos, como lo decía hace unos instantes atrás, los martes estamos viendo unas enseñanzas acerca de la mayordomía cristiana. Y en esta enseñanza nos hemos dado cuenta de que del Señor son todas las cosas. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de los cielos, Él es el dueño de la tierra, Él es el dueño del oro, Él es el dueño de la plata. Hermanos, cada uno de nosotros le pertenecemos a Él, porque Él nos ha creado a su imagen y semejanza. Aunque la ciencia diga lo contrario o quiera dejar las escrituras por el piso diciendo que nosotros venimos por evolución, o que todo lo que existe fue por una explosión que sucedió hace millones y millones de años. Eso es lo que la ciencia quiere hacerle creer al ser humano, echando por tierra la palabra de Dios. Pero déjeme decirte algo: que se quede la ciencia con su ciencia, yo me quedo con la palabra de Dios. Amén. Que la palabra de Dios es la que dice que Él nos ha creado a cada uno de nosotros. Somos creación de Él. Él nos creó a su imagen y semejanza. O sea, le pertenecemos a Él. Si en esta tarde existimos cada uno de nosotros, si respiramos en esta tarde, es porque Él así lo ha querido. Es por su grande bondad, es por su grande misericordia. Si usted y yo estamos en pie, hermano, es porque Él nos ha dado esa oportunidad. ¿Cuántos el día de ayer estarían haciendo planes para hoy y ya no están con nosotros? Ya no están en este mundo. El Señor no les dio la oportunidad, pero el Señor nos ha dado una oportunidad más a cada uno de nosotros. Y esa oportunidad no la podemos desperdiciar. Esa oportunidad usted y yo tenemos que, déjeme decirte, aprovecharla al máximo. ¿Y cómo la vamos a aprovechar? Pues acercándonos a la presencia de nuestro Dios. Acercándonos cada día, alejándonos más de este mundo que cada día va más de mal en peor. Cada día el mundo va de mal en peor, y la palabra de Dios lo dice. Dice que la maldad se multiplicará. Podemos ver cada día cómo la maldad cada día se multiplica más, cómo el hombre cada día más está alejado de Dios. Por eso usted y yo, que hemos conocido a Dios, que hemos conocido su palabra, cada día debemos más de acercarnos a Dios. Porque entre más cerca estemos de Dios, más lejos vamos a estar del mundo. Pero entre más cerca estemos del mundo, más lejos vamos a estar de Dios. Y al principio leíamos un texto que decía que aquel que ama el mundo, aquel que se hace amigo del mundo, ¿se hace enemigo de quién? Se hace enemigo de Dios. Se hace enemigo de Dios. Y el mundo pasa y todo lo que usted y yo vemos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y eso es lo que muchas personas, hermanos, no se dan cuenta. Eso es lo que muchas personas pasan por alto. Que si usted y yo vivimos, y que si usted y yo existimos el día de hoy, es porque Él nos ha dado la vida, es porque Él nos ha dado el existir. Gloria al Señor Jesús. Y por esa razón es que usted y yo estamos en pie en esta tarde. Todo se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a Él. Por eso dice que no es del hombre ordenar sus pasos. No es del hombre la vida, tampoco es del hombre ordenar sus pasos. Tampoco una persona puede salvarse a sí misma, ni mucho menos una persona podrá cambiar el rumbo de su destino si no hay una intervención sobrenatural, una intervención divina. Hermanos, si Dios
no obra en la vida de cada uno de nosotros. Si Dios, como lo decíamos hace unos días, unos domingos atrás, si Dios no obra en la vida de nosotros y nos revela este evangelio, si Dios no nos revela esta palabra que para muchos es locura, pero para nosotros los que hemos creído, para nosotros los que el Señor nos ha abierto nuestros oídos y nos ha abierto nuestros ojos espirituales, para nosotros es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que no es de nosotros el ordenar nuestros pasos. No es el de nosotros, hermano, que estemos en pie por nuestra propia, tal vez, sabiduría humana o por nuestras fuerzas. No, si estamos en esta tarde, en este lugar, y si lo que somos nosotros, lo somos por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos el capítulo 3, el verso 19. Romanos el capítulo 3, el verso 19. Dice la palabra de Dios: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Mira, hermano, ¿qué está diciendo la palabra de Dios en esta hora? ¿Qué quiere decir? Lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente. Es para que todo el mundo reconozca que es culpable delante de Dios, que es culpable delante de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice esta escritura que toda boca se cierre, que toda boca se cierre, que toda boca debe de callarse. Mire, hay personas que tratan de justificarse en sí mismos. Dicen: yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. ¿Por qué me va a condenar el Señor? Yo no le hago mal a nadie. Pero ¿qué dice la palabra que hemos leído? Que toda boca se cierre, que toda boca se calle. Porque déjeme decirle, todos estamos bajo el juicio de Dios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y ahora lo decíamos, hay un principio y también hay un final. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué? Después de esto, el juicio. Amén. Así que nuestras justicias, dice la palabra de Dios, que son como trapos de inmundicia delante de la presencia de nuestro Dios. Tenemos un ejemplo en esta hora, el ejemplo de Cornelio. ¿Qué dice la palabra de Dios de este hombre Cornelio? Lo podemos encontrar en Hechos el capítulo 10, si usted lo quiere leer. Y vamos a leer solamente unos textos. Luego usted de tarea lo puede leer en su casa. Dice la palabra de Dios que este hombre era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Hechos el capítulo 10, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces ahí podemos ver a un hombre que era piadoso, un hombre que era temeroso de Dios con toda su casa. Oraba a Dios siempre,
daba limosnas, o sea, a la vista de todo ser humano, un buen cristiano. Y así hay mucha gente que trata de justificarse hoy en día. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Pero mire lo que el Señor le dijo a este hombre. Este hombre vio una visión, y en esa visión le dice el Señor que mandara a llamar a Pedro, que él le iba a decir algo que a él le faltaba. O sea, algo le faltaba a este hombre, aunque parecía ser un verdadero cristiano, pero algo le faltaba a este hombre. ¿Y qué era lo que le faltaba a este hombre? Le faltaba creer en el Señor Jesucristo. Le faltaba obedecer su palabra. Eso era lo que le faltaba a este hombre. O sea, hermano, nuestras justicias, dice la palabra de Dios, son como trapos de inmundicia delante de nuestro Dios. Ninguna persona puede justificarse a sí misma. Ninguna persona puede justificarse a sí misma. Así que usted y yo podemos ver por la palabra de Dios que el hombre no puede cambiar su destino. El hombre no puede zafarse del pecado por sí mismo, porque vino dotado de una naturaleza pecaminosa, una naturaleza corrupta, una naturaleza que lo arrastra hacia el pecado, que lo arrastra a hacer lo malo, lo sucio, lo vil. Y eso fue lo que cada uno de nosotros heredamos de Adán. Eso fue lo que cada uno de nosotros heredamos de nuestro padre Adán, el pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es muerte. Cada uno de nosotros tenemos un salario por el trabajo que hacemos. Usted se va a trabajar a su compañía, empieza el día de mañana su labor, y usted empieza a trabajar con ese anhelo, con esa esperanza, que el viernes que termine el día de su labor o las horas de labor, usted va a tener un salario, usted va a tener una paga. Y es ese cheque, esos centavos que necesitamos en esta tierra para pagar la renta, para pagar los biles. Por eso es que se esfuerza, por esa esperanza es lo que lo hace esforzarse, a veces, muchas veces hasta trabajar enfermo cuando tenemos esa obligación o tenemos esas obligaciones en nuestros hogares. Y déjeme decirle a sí mismo, la paga del pecado es la muerte. O sea, la segunda muerte, la condenación por toda la eternidad. O sea, hay una lucha en nuestra vida diaria. Esta semana escuchaba unas palabras de nuestra hermana que se va a bautizar, y déjeme decirte, me causó alegría oírle esas palabras. Ella decía: hermano, yo he tomado la decisión de bautizarme porque ¿para qué seguir obedeciendo a esta carne? Ya no queremos seguir obedeciendo a esta carne. Es mejor obedecer a Dios. Es mejor hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Porque si algo le agrada a Él, es que nosotros obedezcamos su palabra. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Porque la Biblia dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y hay una lucha en la vida diaria de cada uno de nosotros, hermano, porque hay una vieja naturaleza que cada uno de nosotros heredamos de nuestro padre Adán. Hay una vieja naturaleza, esa vieja naturaleza pecaminosa que nos conduce cada día a pecar. Esa vieja naturaleza que es la que le agrada todos los deseos de este mundo. Pero también hay un hombre, hay un nuevo hombre, hay un hombre espiritual que siente el deseo de llenarse de Dios.
O sea, hay una lucha en el interior de cada uno de nosotros. Hay una lucha allá adentro en cada uno de nosotros, hermano. Y déjeme decirte algo. Muchos de nosotros en esta tarde tuvimos luchas para llegar a este lugar. Muchos de nosotros tuvimos luchas para llegar a este lugar. O sea, esa vieja naturaleza no quería venir. Pero también había un hombre allá adentro que quería llenarse de Dios. Y qué bueno que nos hemos esforzado para estar en este lugar. Déjeme decirte, qué bueno que nos hemos esforzado para estar en este lugar, porque cada que usted y yo lleguemos a este lugar, vamos a crecer espiritualmente, vamos a madurar espiritualmente. Nos estamos preparando para ese encuentro personal con Dios. Nos estamos poniendo a disposición de nuestro Señor Jesucristo, hermano, porque Él es el que debe de guiar cada uno de nuestros pasos. No es del hombre, no es del hombre cambiar su destino, no es del hombre guiar sus pasos. No, debemos de dárselo es a nuestro Señor Jesucristo, hermano, porque Él sí nos va a conducir a puerto seguro. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero ¿qué dice la Biblia? Su fin son caminos ¿de qué? Su fin son caminos de muerte. Amén. Así que ese tipo de naturaleza humana, que es la naturaleza adánica, la naturaleza carnal, es la que hace que el hombre no pueda acercarse a Dios. La carne es un terrible enemigo de Dios y no puede ser sujetada. Solamente el poder de Dios podrá hacerlo. Hermanos, solamente el poder de Dios es el único que puede ayudarnos. Solamente el poder de Dios es el único que puede obrar en cada una de nuestras vidas. Y el solo hecho de estar en esta tarde, en este lugar, estamos reconociendo que dependemos de Él y que sin Él nada podemos hacer. Que podemos decir, como dijo el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? En la historia de la humanidad, si usted y yo podemos observar, en la historia de la humanidad vamos por cerca de 6.015 años. 4.000 años en el Antiguo Testamento y 2.015 años en nuestro calendario desde Jesús hasta el día de hoy. Y el hombre ha hecho una y otra cosa, hermano, por solucionar el problema del ser humano. Han hecho una cosa, han hecho la otra, por cambiar esa naturaleza corrupta, esa naturaleza pecaminosa. Pero usted y yo vemos hoy en día el mundo cómo va de mal en peor. El mundo cada día va de mal en peor. ¿Y sabe por qué va de mal en peor? Porque el ser humano le ha dado la espalda a Dios. Y mientras usted y yo no reconozcamos que Él es el único que nos puede ayudar, mientras el hombre no reconozca que Él es el único que puede obrar en nuestra vida, déjeme decirte, vamos a seguir igual. Y cada día vamos a ir de mal en peor. Pero qué bueno que hay un grupo de personas en esta tarde, hermano, que estamos decididos, que le hemos abierto el corazón a Dios, que le hemos abierto nuestra mente, que le hemos abierto todo nuestro ser para que Él guíe nuestros pasos, para que Él guíe nuestro ser a puerto seguro. Y solamente Él es el único que nos puede ayudar. En San Mateo el capítulo 9, el verso 13, Jesús dijo las siguientes palabras. Jesús, en San Mateo el capítulo 9, el verso 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y pues si aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué?
no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermano, justo delante de Dios no hay ni uno. Por eso Él es el único que nos puede ayudar a cada uno de nosotros. A través de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Fue la única manera de abrirnos una puerta para que usted y yo nos acercáramos a Dios. A través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él expiró allí en la cruz del Calvario, que dice la Biblia, el velo del templo se partió en dos pedazos. Se partió en dos pedazos. En el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Era el sumo sacerdote el que tenía ese privilegio. El resto del pueblo se quedaba afuera del templo, a la expectativa de lo que sucediera allá adentro. Pero déjeme decirte, cuando Cristo hizo esa obra en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros, porque nadie tiene mayor amor que que uno dé su vida por sus amigos, y Cristo dio la vida por cada uno de nosotros. Y cuando Él expiró allí en la cruz del Calvario, hermano, el velo del templo se rasgó en dos pedazos, abriéndonos un camino a cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de nuestro Dios a la hora que usted y yo queramos. Por eso dice la palabra de Dios que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que lo que Jesús quiso enseñarnos es que el hombre es incorregible, que no hay ningún mecanismo humano que sea capaz de transformar el corazón corrupto del hombre, que lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, no hay nada de valor en la carne, no hay nada de valor. Para Dios, hermano, déjeme decirle, no hay en ella nada que tenga valor. Y por eso es que el hombre carnal no percibe las cosas que son de Dios. El hombre que anda en la carne no percibe las cosas que son de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Y qué bueno que el Señor nos ha revelado a nosotros la palabra de Dios. Y usted y yo podemos ver con claridad hoy en día lo que muchos no pueden ver, y entender lo que muchos no pueden entender. Y esa es la razón por la cual nos esforzamos, hermano, porque tenemos que mejorar cada uno de nosotros. Tenemos cada día que mejorar para que podamos llegar a esa medida, para que podamos llegar a esa estatura de aquel varón perfecto, el cual es Jesucristo, a donde Él quiere que cada uno de nosotros lleguemos. Porque al cielo no entrará cosa inmunda. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué qué? Porque ellos verán a Dios. Por eso es que a veces la gente, nuestros amigos, no pueden entender. Ellos no entienden, no pueden entender. Y hermanos, aquí hay mucha gente, de pronto hay gente en este lugar que no puede entender aún la palabra de Dios. No puede entender la palabra de Dios. Pero déjeme decirte algo, solamente el Señor es el único que nos puede ayudar. El Señor es el único que puede obrar de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Y en esta tarde no debemos de desperdiciar esta oportunidad. Si el Señor nos ha dado esta oportunidad, hermano, es para que nosotros y amigos nos acerquemos a Él y arreglemos cuentas con nuestro Señor Jesucristo.
Nicodemo no podía entender lo que el Señor le decía. El Señor le dijo, Nicodemo vino y se acercó, vino y buscó al Señor y le dijo: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Y el Señor le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo no entendía lo que el Señor le quería decir. Y él le dice: ¿cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y volver a nacer de nuevo? O sea, él no podía entender. Por eso el Señor ahí en San Juan, el capítulo 3, el verso 12, el Señor le dice a Nicodemo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Eso es lo que el Señor le dijo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hermano, porque el hombre carnal no puede percibir lo espiritual, no las puede comprender, no las puede entender. Pero qué bueno es que en esta tarde el Señor nos ha dado la oportunidad, y hermano, y abrirle nuestro corazón al Señor, abrirle nuestra mente, abrirle todo nuestro ser, y con un corazón sincero decirle al Señor: Señor, en esta hora dispongo todo mi ser, dispongo todo mi corazón, dispongo toda mi mente para que tú me reveles tu palabra, para que tú me reveles ese plan de salvación que tú tienes para la humanidad. Hermanos, solamente, y amigos, solamente es disponernos, abrir nuestro corazón y dejar que Dios obre de una manera especial en cada una de nuestra vida. San Juan, el capítulo 16, el verso 7 dice, San Juan, el capítulo 16, el verso 17. San Juan 16, 7. Dice: os conviene que yo me vaya. San Juan 16, 7 dije: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermano, ¿qué quiso decir el Señor? ¿Qué quiso decir el Señor con estas palabras? Que el hombre necesita una fuerza superior para poder vencer esa vieja naturaleza. Ahora veníamos, los hermanos que veníamos ahí en el carro con destino hacia este lugar, veníamos observando un helicóptero que estaba ahí parado ahí en la Gran Concord, ¿no? Y veníamos admirados de cómo ese aparato tan grande pues puede sostenerse ahí en el firmamento, en las alturas. Pero ¿por qué ese aparato puede sostenerse ahí en las alturas? Hermano, porque tiene un motor especial. Pero ese motor no trabaja si no tiene un líquido. ¿Y cuál es ese líquido? La gasolina, ¿cierto? La gasolina, que es el que hace trabajar ese aparato para que pueda subir a las alturas y poderse sostener en las alturas. Usted y yo no vamos a poder vencer, usted y yo no vamos a poder vencer esta vieja naturaleza, hermanos, si no dejamos que el poder de Dios llene nuestra vida. Si no dejamos que ese poder de Dios, el poder del Espíritu Santo,
llene nuestra vida, transforme nuestra vida, porque es una promesa que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Así que el hombre necesita una fuerza superior a la de su carne. Y déjeme decirte algo, el Señor está en este lugar y quiere ayudarnos, quiere obrar de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Él quiere en esta tarde arrancar a alguien del poder de las tinieblas al reino de luz. Él quiere en esta tarde arrancar a alguien que está perdido en los vicios de este mundo, en los deseos de este mundo que solamente llevan a la perdición. Y déjeme decirle, quiere darle vida eterna. Quiere darle vida eterna, porque Él es el único que nos puede dar la vida eterna. Primera de Timoteo, el capítulo 1, el verso 12, el verso 17. Primera de Timoteo, el capítulo 1, del verso 12 al 17. Dice la palabra de Dios: dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mire que el apóstol Pablo está dando gracias a Dios, porque fue Dios quien lo puso en el ministerio. Y él empieza a contar su testimonio. Antes había sido yo blasfemo, había sido perseguidor, había sido un hombre religioso. Pero ¿quién fue quien lo cambió a él? Lo cambió el poder de Dios. Lo cambió la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Y él está agradecido con Dios. Hermano, esto nos da a entender a nosotros que solamente el Señor Jesucristo es el único que puede ordenar nuestros pasos. El Señor Jesucristo es el único que puede darnos vida eterna. El Señor Jesucristo es el único que puede cambiar nuestra vida. El Señor Jesucristo es el único que nos puede dar felicidad y gozo. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo ahí en Primera de Timoteo, el capítulo 1, el verso 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano y amigo que me escuchan esta tarde, Jesucristo es el único medio que nos conduce al reino de los cielos. No hay otra manera, no hay otro medio, no hay otro camino. Por eso debemos dejar que Él sea el que guíe nuestra vida. Debemos dejar que Él sea el que guíe nuestros pasos. Porque déjeme decirte, si dejamos que Él guíe nuestra vida, si dejamos que Él guíe nuestros pasos, Él nos va a guiar a puerto seguro. San Juan, el capítulo 13, el verso 18 dice, ya vamos a terminar. San Juan, el capítulo 13, el verso 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Rechazar a Jesucristo es rechazar la única oferta de salvación que Dios tiene para la humanidad. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que debemos de tener cuidado cada uno de nosotros. Hermano, que nos digan lo que nos digan fanáticos, que nos digan Jesús es solos, que nos digan lo que la gente nos quiera decir, pero es que rechazar a Jesucristo es rechazar la única oferta de salvación que Dios tiene para la humanidad. Y el deseo de cada uno de nosotros, y eso es lo que nos motiva a estar en este lugar, es obtener la vida eterna. Y si queremos obtener la vida eterna, tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que obedecer su palabra. Y Hechos capítulo 4, el verso 12 dice, Hechos capítulo 4, el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso la insistencia de la palabra de Dios para que cada uno de nosotros permanezcamos en Él, permanezcamos en su palabra. Porque ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que el que persevera hasta el fin, ¿este qué? El que persevera hasta el fin, este será salvo. Primera de Juan, el capítulo 2, 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Todos tenemos una esperanza maravillosa. Una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? De verle a Él tal como Él es. Esa es la esperanza. Pero para eso debemos de prepararnos. Para eso debemos de cada día de crecer espiritualmente. Hermano, para que cuando Él venga, cada uno de nosotros estemos preparados y no tengamos que alejarnos de Él avergonzados. Para que cuando Él venga podamos escuchar esas palabras maravillosas: ven, buen siervo, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Por eso terminamos diciendo esas palabras de Primera de Juan, el capítulo 12, el verso 15, y que leíamos al principio del servicio. Primera de Juan, capítulo 12, el verso 15. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a estar en pie en esta tarde. Vamos a estar en pie en esta tarde y vamos a decirle al Señor que nos ayude de una manera especial. Pero sin antes hacer una invitación en esta tarde. ¿Habrá alguien que quiera hacer la voluntad de Dios de hoy en adelante? ¿Habrá alguien en esta tarde un valiente en esta tarde que tome esa decisión, que le abra el corazón al Señor, que le abra su vida al Señor Jesucristo, su mente, todo su ser en esta tarde, y le diga al Señor: Señor, desde hoy en adelante quiero hacer tu voluntad. De hoy en adelante quiero obedecer tu palabra. De hoy en adelante quiero vivir cada momento que tú me des, cada segundo, cada instante de mi vida, Señor, que tú me des, porque vivimos y existimos por Él. Quiero vivir para agradarte. En agradecimiento, Señor, por lo que tú has hecho por cada
por cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Porque el solo hecho de estar en pie, el solo hecho de estar respirando en esta tarde es una bendición de Dios. Porque Él hace salir el sol sobre buenos y sobre injustos, sobre malos. Él hace llover sobre buenos y sobre malos. Pero déjeme decirte, un día va a haber una separación. Un día no muy lejano va a haber una separación. Los injustos serán llevados a ese lugar de tormento, pero los que hacen la voluntad de Dios irán a gozar por toda la eternidad con el Señor Jesucristo, por toda una eternidad. Amén. Y déjeme decirte, y el Señor en esta tarde está en este lugar. Así que la Biblia dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Habrá alguien que necesite de Dios en esta tarde? Si hay alguien que necesite de Dios, déjeme decirte, el Señor está en este lugar y quiere obrar de una manera especial en tu vida, quiere obrar de una manera especial en tu corazón. Pero tenemos que dejar que Él obre en cada una de nuestras vidas. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú eres misericordioso. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos has brindado, Señor, de podernos reunir, de podernos congregar una vez más delante de tu divina presencia, Señor. Oh, tu palabra ha sido predicada, tu palabra ha sido anunciada, Señor, en esta hora, en este lugar, Señor Jesús. Y tú que conoces cada mente, tú que conoces cada corazón, tú que escudriñas, Señor Jesús, los corazones, y que conoces, Señor, hasta lo más íntimo de nuestro ser, tú conoces nuestra condición. Oh, te pedimos que seas obrando en cada vida, en cada corazón, Señor, que tu palabra obre de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Que así como desciende de los cielos la nieve y la lluvia, Señor, y riega la tierra, Señor Jesús, y da pan al que siembra, Señor, así será tu palabra. No volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres que haga, Señor Jesús. Por eso te pedimos que seas obrando en cada vida, en cada corazón. Mira, Señor, este grupo de hermanos, mira este grupo de hermanas, Señor Jesús, los jóvenes, los amigos que en esta tarde se han reunido para estar en este lugar. Señor, estamos en este lugar porque reconocemos una vez más que dependemos de ti y que solamente tú eres el único que nos puedes ayudar. Oh, disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón para que tú obres grandemente en nuestra vida. Amén, amén, amén. Al estar en la